con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envió. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, como les vengo contando en estas reflexiones que hacemos en el marco de la misa, ¿no? Y por supuesto iluminados por la palabra de Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va mostrando cómo la acción del Espíritu Santo va movilizando y haciendo crecer en gracia y en número a aquellos que fueron los primeros discípulos, es decir, los primeros cristianos, y con aquellos que fueron los medios para este crecimiento, que son obviamente los apóstoles y los discípulos. Inclusive cuando digo apóstoles, no piensen solo en los 12, sino que los 12 fueron los apóstoles originales, los que eligió Jesús con nombre y apellido. Pero después y antes inclusive de la muerte de Jesús, con la traición de Judas, ya el número se redujo a 11. Además, el número de 12 apóstoles no es más que un número simbólico que hace referencia a las 12 tribus de Israel, ¿no? Como que de los pilares de la antigua alianza, que eran las 12 tribus del pueblo de Israel, del pueblo elegido, surgirán 12 también bases y fundamentos para la nueva alianza que instituye Jesús con su muerte y resurrección y que parten de los 12 apóstoles. Pero obviamente esto fue el comienzo. Las bases son el comienzo. En una edificación las bases están. Esas bases que después no se ven nunca más, pero que son importantes, claro, porque sin esas bases no hay construcción que aguante. Ellos fueron los 12 que Jesús instituyó, que implantó, las bases que el mismo Cristo sembró. Pero después la iglesia fue creciendo. Y sobre esas bases fueron multiplicándose las columnas y los fundamentos y los medios y los ladrillos de la gran edificación que formó parte y que es parte de la nueva Jerusalén, del nuevo pueblo elegido, de la nueva alianza que somos todos hasta nuestros días, ¿no? Y ahí aparece, entre otros, por supuesto, el gran apóstol Pablo, entre otros, ¿no? Veíamos unos cuantos estos días. Hoy volvemos a Pablo, que dice que desde Pafos se embarcaron, él y sus compañeros, a Perge de Panfilia. Allí Marcos, un tal Juan Marcos, que podría ser el evangelista, no se sabe bien con exactitud, u otro, se separó, volvió a Jerusalén para continuar en Jerusalén la obra, la predicación, y ellos continuaron hasta Antioquía de Pisidia. Allí se instalaron y el sábado entraron a la sinagoga. En las sinagogas judías, como era costumbre, se hablaba de las cosas judías. Se celebraba el sábado el culto judío. En el día del silencio, en el día de la tranquilidad, del descanso obligatorio según la ley judía. Y allí fueron Pablo y sus compañeros, pero con el espíritu del resucitado. Fueron con otro espíritu. Y ahí cuenta el libro que el jefe de las sinagogas, al verlos, los invitó a hablar. Hermanos, ¿quieren decirnos algo? Tienen la palabra.
Y por supuesto, Pablo, que siempre aprovechó la ocasión para hablar de Cristo, tomó la palabra y les empezó a explicar la historia de la salvación, una síntesis que obviamente iba a terminar esa síntesis con el cumplimiento. Una historia que comienza, una historia que tiene un proceso. ¿Y que comienza cuándo? Cuando Dios decide salvarnos a través de Abraham. Y ahí les cuenta todo el proceso, pasando inclusive por los jueces, que fueron los primeros que juzgaban y más o menos mantenían el orden de Israel. Después la aparición de la monarquía con Saúl como el primer rey. Luego la aparición del gran rey David, de quien el Señor va a decir, de este va a salir el descendiente que gobernará mi pueblo. Ese cumplimiento del descendiente que no fue el siguiente a David, que ustedes saben fue Salomón y así otros tantos reyes, sino Jesucristo, que vendrá de la estirpe de David, ¿no? Y comienza ahí a decirles y a revelarles que este Jesucristo es aquel en quien está el cumplimiento definitivo de todo eso que ellos creen y que ellos sábado a sábado rememoran y rinden culto en su creencia. Pero esta creencia, según Pablo, escuchábamos, tiene que dar un paso y Pablo los va a ayudar a dar el paso. Esto continúa, esto ya llegó a su fin, esto que ustedes creen ya se cumplió y se cumplió en aquel que es el camino, la verdad, la vida, es aquel que dio la vida. De la descendencia de David, como lo había prometido Dios, hizo surgir para Israel un Salvador, y ese es Jesús. Y como preparación a su venida, hace referencia a Juan Bautista, que fue el profeta que unió el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el que presentó y señaló, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Citó una catequesis, una predicación que es una catequesis que aquellos judíos escuchaban con atención y de la cual, como la palabra de los apóstoles no es una palabra humana, sino es una palabra autorizada por el Espíritu Santo, es esa palabra que va a llegar a muchos corazones que se convertirán y darán el paso que Pablo les invita a dar, el paso de lo antiguo a lo nuevo, el paso del proceso al cumplimiento, es decir, el encuentro con aquel que es la promesa cumplida de Dios, Jesucristo, ¿no? Bueno, miren, ¿de qué sacamos nosotros de nuevo de todo esto? O de nuevo no, o como luz para nuestro día hoy, porque esto para nosotros no es nuevo. ¿Qué nos dice la palabra a nosotros que estamos aquí, que estamos celebrando la Eucaristía, que somos los cristianos, que estamos viviendo plenamente la nueva alianza y que sabemos a qué Jerusalén pertenecemos? Nosotros no pertenecemos ya a la Jerusalén, que es una ruina de alguna manera, porque los pobres judíos en Jerusalén, que era su capital religiosa, ya hoy no les queda ni el templo, ¿no? Sino la Jerusalén, esa Jerusalén que desciende desde el cielo, como Jesús mismo lo va a expresar, la nueva Jerusalén, la verdadera Jerusalén. Ustedes saben que la palabra Jerusalén es una palabra hebrea compuesta, Jerú, que significa ciudad, Shalom, paz, es decir, ciudad de paz, porque era la ciudad de David, del gran rey David. Pero esa Jerusalén territorial hoy no es más que una ciudad más en el mundo, y la verdadera Jerusalén, ciudad de paz, es la que viene de lo alto, la Jerusalén celestial, la que nos llega a nosotros, la que baja desde el cielo, la que instituyó Jesucristo y que hoy tiene un nombre también, iglesia, comunidad de creyentes, familia de Dios, y que a su vez también ya no es un nombre teórico o espiritual, sino también encarnado, porque cada quien es la iglesia, quien es los que representamos, los embajadores de esa Jerusalén celestial, los bautizados.
Los que tenemos como todo embajador cartas credenciales, pero no diplomáticas, sino cartas credenciales del Espíritu Santo. Y qué bueno saber esto, porque en cada cristiano, en cada cristiana creyente ungida por el Espíritu Santo, debe haber una presentación de sus cartas credenciales divinas, para que todo el que te conozca, el que se encuentre con vos, sepa que vos sos embajador de la Jerusalén celestial. Y eso es maravilloso. Ustedes saben que todos los embajadores tienen que hacer eso. Cuando son enviados por su presidente a determinado país donde hay relaciones diplomáticas, cuando llegan, el presidente de ese país que los recibe, donde tienen su embajada, los recibe en una ceremonia muy pituca y protocolar para que presenten oficialmente las cartas diplomáticas que el presidente recibe y acepta, ¿no? Y ahí en esa ceremonia toma posesión de la embajada. Y cada embajada es territorio del país que representa, ¿no? Es como si fuera un pedacito de ese país que está ahí, porque así el país anfitrión los recibe y los confirma. Pasa en todos los países del mundo, en el Vaticano también. El Vaticano también tiene sus embajadas, donde todos los que tienen relación diplomática con el Vaticano presentan, van con el embajador fulano de tal, argentino, ante la Santa Sede. Ahí el Papa lo recibe, va todo vestido protocolarmente y le presenta las cartas credenciales y el Santo Padre lo recibe y lo oficializa y lo acepta, etcétera, etcétera. Así pasa con todos, ¿no? Bueno, si esto lo llevamos a nuestra vida espiritual, que la tiene, sabiendo que somos ciudadanos de una ciudad, pero no humana, no terrenal, sino celestial, podríamos decir que somos todos embajadores, sin temor a equivocarnos. ¿Y cuál es la misión del embajador? ¿Cuál es la misión del embajador? Representar en el lugar donde esté a su patria y hacer del lugar donde él esté el lugar de la patria. La embajada es territorio de la patria que está ahí presente, a la cual se representa. Bueno, que tu vida, mi vida, como embajadores del reino, embajadores del cielo, del reino de Dios, de la Jerusalén celestial, pueda hacer esto, un presentar mis cartas de amor, mis cartas espirituales, mis cartas de fe, de esperanza, de compromiso, de identidad. Esta es mi identidad. Soy hijo, hija amada de Dios Padre, otro Cristo configurado por el Espíritu Santo, otro Cristo enviado a dar testimonio. Un embajador establece lazos de un país con otro, lazos de todo tipo, lazos económicos, lazos políticos, lazos comerciales, lazos militares, en fin. ¿Cuál sería nuestra relación, nuestros lazos como embajadores del reino que somos por ser cristianos, a donde nos toca o ante quien nos toca estar, ¿no? Nosotros establecemos lazos de misericordia, lazos de caridad, lazos de esperanza, en el servicio sencillo y humilde como Jesús. En el Evangelio de hoy un poco fíjense que Cristo marca esta línea y es clarito como la marca, ¿no? Siempre estamos meditando el Evangelio de Juan y dice hoy en el capítulo 13 el texto que Jesús en la última cena lavó los pies a los discípulos. Ya entramos ahí en un terreno que todos conocemos. Los que lavaban los pies eran los esclavos. El Señor era el maestro. Y sin embargo, les da un ejemplo que los sorprende a todos. No solo los sorprende, sino ese ejemplo determina al discípulo. Este ejemplo determina, el maestro determina al discípulo con un ejemplo supremo, que es el del servicio del esclavo. Se pone a lavar los pies, se agacha, se postra él, el Señor, ante el discípulo. Y por eso les explica, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía.
Es decir, muchachos, yo los voy a enviar, pero no se la crean. Vayan en esta línea, en esta sintonía. Porque ustedes van a ir a anunciar, es decir, van a llevar cartas credenciales de algo que lo supera y que es muy grande, que es el reino de mi Padre. Este reino que yo voy a instituir en un rato con mi sangre derramada en la cruz. Fíjense qué poder, qué autoridad ustedes, cristianos, mis seguidores, van a llevar al mundo. Ahora no lo entienden, por eso Pedro, ¿se acuerdan? No quiere, pero ya lo van a entender. El Espíritu Santo se los va a dar a entender. Pero acuérdense, van en mi nombre, no se la crean, van a servir y que ese servicio sea como el mío, hasta dar la vida. Qué interesante, ¿no? Digo, interesante porque por lo concreto, por lo sencillo y al mismo tiempo, como les digo, determinante, determina un perfil, el perfil de lo que es ser cristiano, cristiana verdaderamente, que tiene que ser entendido y asumido. Asumir en mi vida lo que se me da, lo que se me confía. Volvemos a la figura del embajador. El embajador representa a su país, no se representa a sí mismo. Y la conducta del embajador en el país donde está enviado es la conducta que la gente de ahí verá, que el pueblo que lo recibe verá, pero no de fulanito, sino de todo el país que representa. Vaya responsabilidad delicada que tiene. Con el cristiano pasa exactamente lo mismo. Podremos tener ciertamente nuestras humanidades, que las tenemos y vaya si las tenemos, pero no nos olvidemos que siempre atrás nuestro de un cristiano está lo que el cristiano es. Ni siquiera digo ya representa, porque un cristiano no representa, un cristiano está configurado por el Espíritu Santo en aquel que lo envía. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, todas estas cosas que son bien fruto de la Pascua, de aquella primera Pascua, y que nosotros la estamos celebrando litúrgicamente un año más, pero vino de una vez y para siempre allá, en aquel que dio un día, literalmente la vida, esto se tiene que hacer vida. Y esto se va a hacer vida en nosotros en la medida en que nosotros nos detenemos a profundizarlo en el silencio de la fe. Por eso es tan importante la vida de oración, del silencio, de la contemplación. Para que no se confunda nuestra vida espiritual con la vida terrenal, como que sean dos cosas iguales, que pesan lo mismo, porque no es así. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros prestamos servicios en el mundo, vivimos una vida en la misión cotidiana terrenal, pero no le pertenecemos a esto. Todo tiene que estar impregnado, todo lo que hacemos, por más humano, trivial que sea, cotidiano que sea, tiene que estar impregnado por lo espiritual, por lo que realmente somos como identidad suprema recibida. ¿Se entiende? Aunque esté lavando los platos, aunque esté yendo al supermercado a hacer las compras, aunque esté haciendo la cola del banco o esperando turno en el médico, aunque esté haciendo mi trabajo con mis compañeros de labor cotidiana, donde sea que me encuentre, solo o acompañado, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y no nos tiene que asustar esto, aunque realmente es una misión que nos supera humanamente, claro. Pero no te tiene que asustar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo hace en vos. Es una hermosa misión para la cual hemos sido elegidos. Y hemos sido pensados por Dios. Y si Dios nos pensó y nos eligió, nos configuró. Por eso inclusive, miren, ¿qué les voy a decir más? Hasta nuestra forma de expresarnos, hasta nuestra forma de hablar en lo superficial de la charla que podamos tener, tiene que estar impregnado del Espíritu. Un día yo les cuento una anécdota que me viene a la mente ahora y creo que viene al caso,
Y yo realmente dije, este sí es un hombre de Dios. Un muchacho, un laico. Bueno, no tan muchacho, ya pasó los 50, pero que es un hombre de Dios, que lo conozco hace tiempo, de otra parroquia, charlando así de que empezó a manejar no hacía mucho tiempo y qué sé yo, qué sé cuánto, y que un día, en una ocasión, como nos pasa a todos los que estamos en la calle, se atravesó el auto, qué sé yo, y el tipo lo chuseaba, el otro lo buscaba y lo quería pelear. Y él dice que lo miró y pensó, yo, flaco, con vos no me voy a pelear. Muchacho bien que lo conozco, con una espiritualidad seria. Yo me quedé pensando después, realmente, este hombre configura en su vida lo que es. Otro, y quién sabe cualquiera de nosotros, se hubiera puesto a la misma altura. A veces nos pasa, porque estamos con el hombre viejo que te lleva a decir lo mismo o peor de lo que te dicen. Y eso en la calle o donde sea. El léxico, no porque seamos finos, no porque tengamos que ser, no sé, con un lenguaje intelectual, ustedes me entienden, pero a veces también en la forma de hablar, el cristiano se tiene que expresar de una manera cristiana. No podemos ser groseros porque sí, no podemos ser ordinarios porque sí, no podemos entrar en un lenguaje mediocre porque sí. Tal vez bajo la excusa de estar a la altura, bueno, pero no digo, bueno, en algún momento pero que sea costumbre, que sea una forma acostumbrada, grosera. ¿Pero por qué? ¿Porque soy mejor? No, porque hay una convicción en mí que es el Espíritu Santo, y si no lo tengo, lo pido. Si no lo tengo, lo aspiro, lo deseo. Señor, ayúdame. Quiero que vos seas en mí cada día más y más. Para lo cual simplemente yo me postro en tu presencia reconociendo mi pequeñez. Porque sé que vos me querés elevar, no solo para que yo sea más feliz, sino para que sea un instrumento tuyo y de felicidad para los demás. Qué lindo es, y termino con esto entonces, qué lindo en el sentido espiritual, es decir, qué necesario es para este mundo tan vulgar en el que estamos, tan mediocre en el que estamos, que haya algo distinto, ¿no? Es como un oasis en el desierto, que es toda arena, 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 donde uno mira para los cuatro costados y es todo lo mismo, y si uno no está vaquiano, no sabe por dónde disparar, pero que de pronto uno se encuentra con un charco de agua pura en donde hay un árbol y puede sentarse a descansar, a beber, a reponer fuerzas para seguir la marcha. Eso es un cristiano, en medio de un desierto como el que nos toca vivir, de tanta aridez, en todo sentido. Aridez moral, aridez espiritual, aridez humana, donde todo da lo mismo, en el desierto todo es lo mismo. Por algo el tema del desierto es tan usado por la palabra de Dios, ¿no? Cuando se refiere justamente a esto, a la búsqueda. Un mundo en búsqueda. Y cuando uno está en búsqueda, necesita un faro que por lo menos te muestre que está llegando a un puerto, que te dé la esperanza de saber, mira, allá por lo menos ya estamos llegando a la orilla, no estamos a la deriva. Y nosotros somos faros, no con luz nuestra, sino con la luz del Espíritu. Son todas cosas que hay que tener en cuenta, me parece a mí, lo pensaba hoy a la mañana cuando meditaba el Evangelio, para también compartirlo con ustedes, me parece que son todas cosas que tienen que estar en nuestra oración y en nuestra mirada interior, en esta mirada del amoroso examen de conciencia, esa amorosa automirada. ¿Cómo me miro a mí mismo? Me miro como me mira Dios, me miro con misericordia, me miro amándome, porque soy un ser espiritual, porque soy un ser ungido por el amor de Dios. Y así me dejo cada día más y más iluminar.
Y entonces ahí se produce el Señor, la elevación. El que se humilla será ensalzado, esa elevación. Esa elevación que nos sorprende, porque uno después uno mismo se va mirando con el paso del tiempo y se nota distinto. En algunas cosas, tal vez pequeñas, pero no importa. Acá no se trata de grandeza, se trata de pasitos, pasitos. Porque el que camina en la vida espiritual, dicen los grandes maestros espirituales, el problema está en no avanzar, porque el no avanzar espiritualmente, es decir, el achancharte espiritualmente, significa retroceder, quedarte. Y cuando uno retrocede en lo espiritual o se achancha, ahí el demonio aprovecha. Aprovecha para meter el dedo en la llaga donde él sabe que tenés tu debilidad mayor. Y bueno, y puede hacer cosas difíciles, ¿no? Cosas dolorosas. En cambio, aunque uno vaya avanzando, aunque sea un pequeño pasito, no hay que desanimarse porque eso no responde. El tema es la voluntad. La velocidad, el paso más largo, más rápido, eso depende de Dios. Pero que yo quiera estar en camino, eso depende de mí. Y de eso se trata. Por eso, hermanos queridos, demos gracias al Señor que nos ama, y nos ama de una manera así tan grande que nos habla con sencillez. La palabra de Dios es tan jugosa y tan actual, que cuando uno busca entrar en el contexto y abrirse al Espíritu, abriendo la mente y el corazón, realmente el Señor te dice, acá está, esta es la verdad. Yo te llevo. Vamos a darle gracias al Señor entonces por esta resurrección que se lleva a cabo en nosotros día a día, a veces percibiéndola, a veces no tanto, pero que no para, porque el Espíritu Santo no para en mí, ni en nadie, en ninguno, al contrario. Démosle gracias. Y como siempre, por supuesto que mejor que referirnos a ella, a la esposa del Espíritu, nuestra madre, diciéndole, madre, acá estoy, mamá, no permitas que me detenga, no permitas que me desanime, no permitas que me conforme, que caiga en el conformismo barato del mundo, que puede ser también la tentación a creer que ya lo sé todo, que ya lo tengo todo, que yo estoy por sobre todo. Y si yo tuviera la gracia de haber crecido un poco más, porque mi vida en Dios viene de chiquito y mi formación y mi carrera, por así decirlo, en cuanto a aprendizajes cristianos estuviera avanzada, bueno, que al contrario me dé cuenta entonces que más servicio tengo que prestar y más humilde tengo que ser, nunca creyéndome más ni mejor que nadie. Al contrario, madre, dame esta gracia, por favor. No permitas que el hombre viejo me traicione. Que así sea.